Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Como los lunes son los días de las reflexiones y como lo había dicho en la reflexión anterior, en esta vamos a tocar un tema un poco álgido que les invito, profundice. No se limiten solamente a lo que yo exponga acá, profundice. Hay versiones a favor y en contra, pero en últimas es usted quien debe sacar sus conclusiones. Acá en compañía de nuestro querido Pomponio, que hace ratos no estaba por aquí, en un día lluvioso, ha estado lloviendo bastante, hoy en el portal de los grandes leones, tengo a mi queridísimo Pomponio acompañándome. La reflexión de hoy se llama karma. Como lo había dicho, iba a hablar de este tema. Insisto, es muy álgido. Hay mucha tela ya cortada sobre el tema, hay mucha gente que ha hablado sobre el tema, algunos con razón, otros llevados por sus propios dogmas, pero al final quedamos como en ese sinsabor de que cualquier cosa que hagamos tiene que ser compensada por algo que no conocemos de dónde viene, pero que estamos atados y obligados a ello. Ustedes me han escuchado más de una vez hablar del karma negativo, y lo he dicho, el falso karma negativo. En su primer momento, de pronto no me hice entender y di a entender de que el karma era mentiras, todo el karma, no. Es aquello que nos están imponiendo como lo que yo llamo el karma negativo, que es lo que justifica la rueda eterna sin fin del samsara, de la reencarnación, y con la que nos han tenido sujetos y amarrados una y otra vez a repetir lecciones que dentro de un universo en expansión y evolución es un absurdo, pero que nos lo han vendido de tal manera en diferentes creencias y religiones que es una verdad que se considera inmutable y que nadie puede cuestionar. Pero la cuestión ¿es así? Entonces voy a tratar de exponer en esta reflexión el por qué yo llegué a cuestionar eso y por qué lo pongo en duda y por qué creo que esto no es como nos lo están pintando. De todas maneras los invito a que investiguen. Hay personas, hay canales, hay gente que ha hablado de manera muy profunda, de manera muy desapasionada y sobre todo tratando de ser muy objetivos a la hora de exponer este tema. Tampoco pretendo ser un erudito en el sentido de que yo me las sé todas y que quién soy yo para cuestionar un conocimiento milenario. Pero precisamente como lo dije en la reflexión anterior, pues por algún lado deben haber empezado estas personas a construir ese conocimiento que ahora, hoy, es supuestamente inmutable. Una época donde sentados a la luz de las fogatas, en una noche estrellada, empezábamos a debatir y a discutir qué serían esos punticos luminosos allá arriba. Y hoy día tenemos la astronomía. Eso no nació de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con los conocimientos y las diferentes filosofías dentro del saber metafísico, que es todo aquello que no se explica a partir de lo que es los sentidos, sino a partir de lo que es nuestra conciencia, nuestra propia inteligencia y la intuición. Ya eso ya se convierten en disciplinas y en todas las instituciones que tienen sus defensores, sus contradictores, su gente a favor y su gente en contra. Pero antes de profundizar y entrar ahí, simplemente les digo que si bien tengo mis estudios, profesor de historia, he leído muchísimas vainas, voy a tratar de hablar desde mi saber. No voy a remitirme a fuentes específicas, porque eso forma parte del mismo discurso positivista que plantea que para que algo sea válido, ¿cuál es la fuente que te sustenta? Y en cierta manera es una forma de disimular, de negar nuestra propia capacidad de intuir y de inferir. Entonces, como está un poco gordito Pomponio, voy a ver si lo puedo bajar por aquí para que, eso sí, para que no le dé frío. Algunas personas dicen que yo soy disque muy infantil con los muñequitos. Ustedes no se imaginan lo que hay detrás de todo este cuento de los peluches. A mí me encanta leer mucho cierto personaje. Venga, porque, a ver, mi niño.
Este pomponio tiene una historia muy hermosa y se remonta a más de 27 años. A mí me gustan los aviones, los carros de radiocontrol. Sí, tengo 53 años. Pero la gente cree que ser adulto es ser amargado. Y no lo es. Bueno, siempre me ha encantado el profeta y el loco. Gibran Khalil Gibran, una de las almas más puras entre las puras. Alguien que empezó a escribir en una época convulsa, tratando de encontrar respuestas. Un alma que trató de encontrar su sendero en medio de tantas almas perdidas. Que a diferencia de Kafka, logró al menos hallar el punto, el meollo, de lo que es el centro de todo, el ser. Y ver todo desde la inocencia, no la ingenuidad, sino la inocencia del espíritu. En esta edición muy viejita que yo tengo de Círculo de Lectores, que es una traducción más o menos liberal de lo que se interpreta, lo que pretendió decir el autor en su lengua nativa original, me gusta porque no le da muchos rodeos, es muy, muy centrada en lo que quiere decir, dentro de la belleza de esa narrativa que manejaba Gibran. Obviamente, cuando uno trata de pasar un sentir, una emoción, dicha en la mentalidad, pensamiento de un idioma diferente al nuestro, muchas cosas se pierden. Por eso que yo he dicho que las canalizaciones, pasar de una dimensión, línea de tiempo, densidad diferente a esta que en la que estamos con todas nuestras limitaciones, se pierden muchas cosas esenciales. Y a veces cometemos el pecado del ego, de tratar de llenar esas lagunas desde nuestras propias interpretaciones, pero no decimos que son nuestras y las endilgamos a ese supuesto ser que estamos canalizando. Y eso es algo que he criticado mucho y que a algunos les duele y no lo reconocerán así les muestren las pruebas, pero bueno. Entonces, lo mismo pasa aquí con esto. Traducir un texto de un hombre tan sensible, libanés, a este idioma nuestro tan hermoso como el español, tiende a perderse en ciertas cosas, su esencia, sobre todo porque era un alma muy sensible. Entonces tratar de llegar a eso, a ese nivel de sensibilidad en una traducción es difícil. Es que me gustó este libro, porque el que trabajó esta edición, que vamos a ver, que es el Círculo de Lectores, ellos buscaron por todos los medios posibles de conservar su esencia. El traductor fue José Manuel Vergara. De todas maneras, es un libro muy viejo, esta edición de 1980. Pero aún así, yo creo que también el narrador tiene la ventaja de llevar esa sensibilidad. Como vamos a hablar del karma, entonces, bueno el tema aquí que nos plantea el profeta cuando le hacen la pregunta de háblanos del crimen y del castigo. Abro comillas. Y él respondió diciendo, en cuanto vuestro espíritu vaga sobre el viento, que vosotros solitarios y desprevenidos cometéis delitos contra otros y, por lo tanto, contra vosotros mismos. Y para obtener el perdón del mal cometido, deberéis golpear la puerta de los elegidos y esperar algún tiempo antes que os atiendan. Similar al océano es vuestro yo divino. Permanece siempre inmaculado, y como el éter, él sustenta solo aquello que es alado. Y similar también al sol es vuestro yo divino. Desconoce los caminos de los topos y evita el cubil de las serpientes. Pero vuestro yo divino no está solo en vuestro ser. Muchos en vosotros es aún hombre, y muchos no es aún hombre, sino un pigmeo deforme que marcha sonámbulo en la bruma a la búsqueda de su propio despertar. Y ahora quiero hablaros del hombre que hay en vosotros, porque es él, y no vuestro yo divino o el pigmeo que vaga en la niebla, quien conoce el crimen y el castigo del crimen. A menudo os
he oído hablar de quien comete una mala acción como si se tratara de uno de vosotros, como si no se tratara de uno de vosotros, sino un extranjero entre vosotros e intruso en vuestro mundo. Pero yo os digo, igual que el santo y el justo no pueden elevarse más arriba de lo que hay de más elevado en vosotros, igual el perverso y el débil no puede caer más bajo de lo que hay de más bajo en vosotros. Y de la misma manera que una sola hoja no puede ponerse amarilla sin el silencioso consentimiento de todo el árbol, así el malhechor no puede hacer el mal sin el consentimiento secreto de todos vosotros. Como una procesión, así avanzáis juntos hacia vuestro yo divino. Sois el camino y también los caminantes, y cuando uno de vosotros cae, cae por lo que le siguen. Y cuando uno de vosotros cae, cae por los que le siguen, pues les ha prevenido contra la piedra traicionera. Esta parte es muy importante que la entendamos. Ahí me perdonan la dificultad mía para leer renglón tan renglón, pero ahí vamos. Creo que es justo repetirlo para mejorar la lectura. Lo voy a repetir. A menudo os he oído hablar de quien comete una mala acción como si no se tratara de uno de vosotros, sino de un extranjero entre vosotros e intruso en vuestro mundo. Pero yo os digo, igual que el santo y el justo no pueden elevarse más arriba de lo que hay de más elevado en vosotros, igual el perverso y el débil no puede caer más abajo de lo que hay de más bajo en vosotros. Y de la misma manera que una sola hoja no puede ponerse amarilla sin el silencioso consentimiento de todo el árbol, así el malhechor no podrá hacer el mal sin el consentimiento secreto de todos vosotros. Como una procesión, así avanzáis juntos hacia vuestro yo divino. Sois el camino y también los caminantes. Y cuando uno de vosotros cae, cae por los que le siguen, pues les ha prevenido contra la piedra traicionera. Sí, y cae por los que le preceden, que, aunque de pies más rápidos y seguros, no se dieron tiempo para apartar ellos la piedra traicionera. Clave de lo que es el karma aquí. Y oíd también esto, aunque mucho deba pasar en vuestros corazones. El asesinado es censurable por su propio asesinato, y el robado no está exento de culpa por haber sido robado. Y el justo no es inocente de los actos del malvado. Sí, el culpable es, a menudo, la víctima del ofendido, y más a menudo aún, el condenado soporta el fardo por el inocente y por el irreprochable. Y aquí está la razón de por qué. No podéis separar al justo del injusto ni al bueno del malo, porque ambos caminan juntos ante la cara del sol, igual que hilos blancos y negros que fueron tejidos juntos. Y cuando se rompe un hilo negro, el tejedor revisa toda la tela y examina también el telar. Dejémoslo ahí. Tal vez me voy a saltar y leer este pedacito final para darle más matiz. Y vosotros que queréis comprender la justicia, ¿cómo lo lograréis a menos que todos la miréis a plena luz? Solamente entonces sabéis que el justo y el caído no son más que un solo hombre vagando en el crepúsculo, entre la noche de su yo pigmeo y el día de su yo divino, y que la piedra angular del templo no es superior a la más enterrada piedra de sus cimientos. Vamos a poner acá a nuestro queridísimo Pomponio, que lo vean de cerca. En el discurso que he leído de muchas personas que han publicado en redes sociales, insisto, no es resentimiento, es cuestionar y es una crítica
en donde también yo me puedo criticar en ese sentido, en donde de manera muy olímpica señalan que un porcentaje, en este caso un 80%, son híbridos o portales orgánicos sin alma, y que hay un 20% que es supuestamente la verdadera humanidad. Hace poquito me compartieron una entrevista a un periodista mexicano muy controversial en el canal alternativo de Telegram, Yegay, Guaira, Uno, Punta de Lanza. Lo compartí para que lo viera. Hay una parte donde este investigador periodista que lleva muchos años en ese tema plantea la agenda de la sociedad 2080 en la que pertenece la mayoría de la élite globalista eugenésica que tiene el control en el planeta. Y él hablaba y explicaba cómo dentro de esa mentalidad del transhumanismo del silicio, dentro de esa nueva sociedad, de ese nuevo mundo gobernado por la ciencia y la tecnología, hay un 20% de la población que se considera la que tiene la capacidad de ser la regente, porque tiene ese conocimiento, porque son como los elegidos, frente a un 80% que es considerada desechable, porque no reúne esas características de ser esa gente especial que tienen el poder y el control, sobre todo el conocimiento. A mis estudiantes les decía, conocimiento es poder, el poder es conocimiento. Entonces, cuando uno ve ese discurso de la New Age, cada vez estoy más convencido que forma parte de la agenda y del discurso globalista, y en particular de los creadores de todo este sistema en donde no se puede cuestionar y se impone un pensamiento único. Mismo sistema creado por unas élites que están al servicio de unas entidades que son las que manejan sus imaginarios para que estos a su vez se impongan en la mentalidad de la mayoría. Y cuando uno ve ese porcentaje de 80 considerados desechables como portales inorgánicos sin alma, híbridos, y ese 20% que serán los únicos que tienen el derecho de gobernar, con el de solamente un 20% son humanos reales, creo que aquí no estamos hablando de resentimiento, aquí estamos hablando de inteligencia que está cuestionando algo. Y no me pueden callar diciéndome que tengo que investigar cuando ellos ni siquiera saben lo que es esto que estoy hablando. Y lo han demostrado en la manera como me han censurado y me han bloqueado en Facebook y en otras redes sociales. Pero eso no interesa. Lo que importa aquí es a qué pretenden estos llegar. Y aquí está el tema del karma. ¿Quién asegura que lo que ellos dicen sobre el silicio es lo correcto? ¿Unos maestros ascendidos? ¿Quiénes son ellos? Ah, es que lo dijo tal canalizador que tiene fama y reconocimiento y prestigio en muchas sociedades. Listo. Lo mismo pasó con el que planteó la teoría del hombre de Pindown, que resultó ser una farsa y durante décadas fue aceptado como una verdad indiscutible en la antropología. Lo mismo se hablaba de la Tierra, decían que la Tierra no era redonda y que el que hablara de que la Tierra era redonda era mandado a la hoguera. Tuvo que pasar mucho tiempo para demostrarse lo contrario. Entonces, aquello que nosotros consideramos como un paradigma, lastimosamente, indirectamente o sin quererlo, de manera tácita, lo aceptamos como un dogma, como una doctrina, como un sistema de creencias que no puede ser cuestionado. En eso ha caído la ciencia hoy día. La ciencia se convirtió en aquello que más critica, en un dogma. Nadie puede cuestionar el pensamiento oficial científico o el pensamiento oficial de la historia, porque entonces sos un hereje. Y aquí es donde uno debe plantearse lo siguiente, la pregunta.
aquellos conocimientos que consideramos milenarios, ¿están basados realmente en la verdad? ¿O lo único que los sustenta como verdaderos es su antigüedad? Y porque no ha habido oficialmente nadie que lo contradiga o lo cuestione o lo demuestre, porque todo también tiene que ser con hechos y evidencias. Entonces, lo mismo pasa con esta gente. ¿Quién es el maestro ascendido? Ah, que es San Germán. Ya, San Germán. Para la inmensa mayoría de las personas que no saben el conocimiento hermético del origen de la masonería, de los rosacruces y todo ese cuento, pues entenderán y creerán que lo que les están hablando del señor conde Saint Germain es lo más maravilloso y es lo más increíble, porque el que lo está contando, quien él lo contacta, contacta, sí, lo que hace contacto con él supuestamente, hombre, tienen la razón, están hablando de un ser muy maravilloso. Pero para aquellos como yo, que tenemos un conocimiento y sabemos que hay un origen detrás de este enigmático personaje que fue real y que existió allá en el siglo XVIII, y todo lo que hay alrededor de él, y en torno a lo que es todo ese movimiento Illuminati de los de Baviera, uno empieza a preguntarse, hombre, aquí no hay otro cuento detrás. ¿Qué tan válido es esto que hablan del San Germán? Pero hay miles de personas que no tienen el conocimiento académico para conocer lo que son las sociedades secretas y todo lo que es leer sobre esos temas, y son personas que están despertando porque estas energías les están activando muchas cosas, y encuentran a estos que vienen a decir que son canalizadores o que son miembros de quién sabe qué grupos, y te plantean de que lo que están diciendo es verdad porque un ser ascendido, un masterclass, te lo está diciendo a través de ellos, y que el que lo cuestione entonces es un dormido, o es un portal sin alma, o es un vendido al sistema, o es alguien que eligió por pacto de alma seguir en la 3D y en el engaño 3D, o que la 3D y los que somos de carbono somos creación satánica y una cantidad de vainas. O sea, siempre tienen la manera de encontrar una justificación muy superficial, muy divagante, muy, como les dijera, muy difusa, en donde hay un componente de manipulación psicológica muy fuerte para evadirse de confrontar argumentos. Entonces, es muy difícil contrarrestar o hacerle entender a estas personas que pueden estar equivocados. Es válido, yo también puedo estar equivocado. Aquí lo he dicho, lo que yo estoy diciendo no es una verdad absoluta o la última, pero que me vengan con el argumento de que no, que su masterclass dice lo contrario, que yo soy el que estoy equivocado, cuando he leído volúmenes de libros y he metido en ese cuento de las sociedades secretas desde hace tiempo. Hombre, ya uno empieza a entender que esto ya no es un cuento de conocimiento, sino de dogmas y de fanatismos, y que es muy complicado poder explicar algo sin entrar en la ridiculización o en el señalamiento de estas personas que están totalmente convencidas, porque cuando nuestra estructura de creencias tradicionales, montadas por estos mismos controladores que han sido las religiones, ellos tomaron la decisión de que ya no les sirven y van a montar una nueva que tiene todos los visos de ser algo nuevo, pero cuya estructura sigue siendo el mismo sistema de control y de dogma de fe, donde tienes que aceptar a ciegas lo que te están diciendo. Incluso hace poquito leí en Facebook una persona que publicó creyendo que soy quién sabe quién para ellos. Ellos tienen la característica de subestimar a todo el mundo. Ellos creen que todos aquellos que están por debajo de ellos saben menos que ellos. O sea, ellos creen que lo que saben está muy por encima de cualquier otra persona. Entonces tienden, y es una característica para poderlos identificar, a menospreciar. Entonces me publican y me mandan al muro mío un compendio de lo que es las religiones. Y hablan que la New Age es una religión que tiene que ser respetada, etcétera, como el budismo. Oiga, pues el budismo, que tiene que ser respetada como el zoroastrismo, etcétera, etcétera. Y que la divina fuente, usaron el término divina fuente,
ella sabe lo que hace, porque todos son sus instrumentos. En parte es cierto, pero el problema es que muchos que leen eso lo toman como una verdad porque no tienen el conocimiento para refutar o el valor para hacerlo. Pero que a mí me vengan a decir que el budismo es una religión, pues sinceramente es un ejemplo de cómo se utilizan frases muy pomposas, así como esos títulos de comandantes y una cantidad de vaina, con el pretexto de hacer creer que tienen una posición por encima de ti. Ahora, ¿por qué todo esto que estoy hablando? Es para que entiendan de que si bien yo no soy un erudito y de pronto no sé, algunos lo pensarán, no soy quien para poner en cuestionamiento o en duda todo un bagaje que tiene milenios, no quiere por ello decir que yo no tenga las credenciales a partir de mi propio ser, de mi propia conciencia, de mi propia inteligencia, para atreverme a plantear esta hipótesis, incluso esta teoría, de poder decir que el karma, tal como nos lo han pintado, no es, y que el samsara y la reencarnación es solamente un elemento más de control de los que nos han esclavizado desde la distorsión hace 500.000 años. Y que ahora los colonizadores, en un acuerdo con los controladores y en la impostura de nuevos capataces, un cambio de línea de mando de la élite, donde los viejos están siendo reemplazados por los nuevos, van a seguir manteniendo la directriz de control, pero dentro de otro contexto que sea más fácil de manejar, en donde no tengan que recurrir a un reseteo como los que nos han hecho desde los últimos 500.000 años, donde siempre ha habido muerte, sangre y destrucción a mano. O sea, es la manera como se les ocurriera resetearnos. Entonces, me atrevo a exponer esto porque sé que hay otras personas, incluso con más conocimiento que yo, que lo han planteado. Lo cito aquí. Jack Honor no es cualquier persona, el hombre maneja un conocimiento muy profundo y él lo que saca son pildoritas para que cada quien investigue. Vertus es otro, independiente de lo que algunos digan que él está muy inclinado hacia tal lado o a tal lado. Es un hombre que también ha investigado. Esta niña Eliana, con este muchacho Fernando, en su canal de divulgación total, y hay otros más, gente que se han tomado la delicadeza de escarbar en la historia, de escarbar en lo que hay hoy día y empezar a plantear alternativas y sobre todo nos invita a cuestionarnos y a tomar con pinzas. Y hay muchos divulgadores y gente que ha escrito, no solamente aparecen en YouTube, sino que son autores reconocidos que han escrito en libros y han hablado sobre una cantidad de cosas sobre las sociedades secretas. Yo voy a ver si comparto, pero en el canal alternativo, acá no se puede. De hecho, no lo puedo mencionar acá directamente, pero fue una recomendación de un suscriptor que ya lo vi ahorita, que estaban hablando de los famosos jueces secretos. Y hay mucha tela que cortar y hay una cantidad de información que me pareció increíble que alguien se haya atrevido a publicarla en estas plataformas y que no lo hayan censurado todavía. O sea, está manejando una información que yo hace años la he estado leyendo y encuentro a alguien que en estas plataformas están hablando de eso. Entonces, la voy a compartir por Telegram y les hago la invitación a que se metan ahí, a investigar. Obviamente, no estoy diciendo, esto es de las pocas recomendaciones que estoy haciendo. Normalmente yo sugiero, pero esto es una recomendación. Y espero que profundicen, no se queden ahí en lo que está diciendo la persona. No se queden en lo que yo estoy diciendo. Métanse, naveguen ahí, para que entendamos esto. Ahora, para yo poder responder en esta camisa de 11 varas en la que me metí, del karma, y por qué empecé con esta lectura del crimen y castigo según Gibran Khalil, muy diferente a lo que podría yo haber leído de Kafka sobre crimen y castigo, que es otra versión muy diferente, pero que en cierta manera están compaginadas porque la está viendo desde lo espiritual, desde lo metafísico, mientras Kafka lo está viendo desde la psicología humana
en donde el castigo, lo punitivo, se confunde con la justicia. Y aquí es donde quiero entrar en esta descripción para que nos ayude a visualizar lo que quiero yo darles a entender de por qué estamos de pronto pecando, y digo estamos, incluyo a todos los que están metidos en el cuento de la nueva era, de pronto se salvará uno que otro. Y ojo que estoy hablando nueva era, no estoy hablando New Age, estoy hablando nueva era, en el sentido de que nosotros de pronto, y eso tal vez es un pecado, digamos entre comillas pecado, no lo tomen como algo religioso, de nuestra ingenuidad también, porque en cierta manera no tenemos referencias de otras comparaciones como para poder decir que hay algo más, ¿cierto? Todo es parte de nuestra propia intelequia y de nuestra propia imaginación. Pero el punto es una forma de antropocentrismo espiritual, eso es lo que quiero decir, porque todo se limita cuando uno se pone a mirar canalizadores, corrientes de civilizaciones y razas extraterrestres, todo lo que se ha dicho desde la versión oficial, la versión no oficial, la versión alternativa, la versión New Age, la versión de los que somos divulgadores, etcétera. Hombre, eso se reduce a un espacio limitado de unos cuantos millones de años luz a la redonda. Ojo con lo que estoy diciendo, a unos cuantos millones de años luz a la redonda. Y voy a plantearlo desde la siguiente óptica para que ustedes luego me van a entender por qué yo cuestiono lo del karma y el samsara y la reencarnación. Les voy a hacer la invitación, como decía Bob Esponja. Usemos nuestra imaginación, que es una de las herramientas más poderosas que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que usted llama ciencia, todo lo que usted llama religión, todo lo que usted llama conocimiento, partió de una imaginación desbordada. A mí me encanta ese libro de Cosmos, de Carl Sagan, porque hay elementos muy hermosos ahí donde te plantean lo que es la imaginación y el poder de la imaginación, empezando como empezó la serie en televisión, allá en 1980. 1980, las coincidencias no existen. Cuando él planteaba de que su nave de la imaginación iba a ser la flor del diente de león. Y emprender ese viaje. Ya se me notan los años, ¿cierto? Ya por aquí. Pero es que no he dormido bien en estos días. Las energías han estado potentes. Más lo que he estado haciendo en Astral. De hecho, me mostraron una información sobre los Windmakers. Mi vieja casa. Bueno, no me va a despistar. El punto, vamos a usar nuestra imaginación. ¿Listo? Imaginemos que estás sobre un cuadrado de 3 metros cuadrados, 3 metros de lado. 3 metros de un lado, 3 metros del otro lado. Eso da 12 metros de superficie. Caminas 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Eso es un cuadrado. Es 12 metros en total. 3 por 4 da 2. ¿Cuántas cosas puedes meter en ese cuadrado, en esa superficie? Una habitación de 3 por 3. De 3 metros cuadrados. Entonces, te dirán, no, es que son 9. Estamos hablando de 3 metros cuadrados. ¿Cuántas cosas podemos meter ahí? Siempre cositas. Una mesa, de pronto cae la cama. Y de pronto hay un espaciecito para poner ahí la caja de zapatos. Hay que optimizar el recurso, ¿cierto? El espacio. Pero ahora llevemos nuestra imaginación a que no es solamente una superficie de 3 metros cuadrados, sino que es una superficie cúbica de 3 metros. Ahí ya no estamos hablando de 12 metros. 12 abajo, 12 a este lado, 12 aquí, 12 acá, 12 acá, 12 acá, más lo que hay acá adentro. Ese volumen, ya estamos hablando de volumen. Ahora sí, es una habitación de 3 metros.
cuya área no solamente abarca lo que hay en la superficie, sino a los lados y arriba. Entonces, hay muchas cosas que pueden caber en ese volumen de 3 metros. Ya no solamente en la cama, la caja de zapatos, una mesita, ya puedes poner un televisor, una naquera aquí, una cantidad de cosas, más lo que le puedas poner en el techo. Y aún así hay espacio ahí para usted seguir metiéndole cosas. Ahora, vayámonos a algo más grande, la Tierra. Cuando estás de pie y miras hacia el cielo, hacia arriba, ¿cuánto volumen de aire hay? Ya no estamos hablando de unos cuantos metros o unas decenas de metros, sino de millones de metros cúbicos de aire. ¿Cuánto puede caber en millones de metros cúbicos de aire? O en los millones de metros cúbicos de mar. O en los millones y millones, ya no de metros, sino de kilómetros cúbicos que tiene la Tierra como tal. Y ahora vayamos más allá. El sistema solar. El sistema solar, para que entendamos, la Tierra tiene un movimiento, la rotación, tiene otro que es la traslación, sabemos lo que eso equivale, tenemos el de precesión, a un ladito, al otro ladito, que equivale a 26.000 años más o menos, que tiene que ver mucho con las cuentas mayas, pero ese no es el tema aquí. Y el Sol en sí mismo se está moviendo, tiene un volumen muy grande, dentro del Sol cabe 1.000.000 de tierras, dentro del Sol más o menos cabe eso, 1.000.000, un poquito más de 1.000.000 de tierras. Ahora si lo comparamos con Betelgeuse, que tiene una masa superior a 1.000.000 de soles, o sea, equivale a más de 1.000.000 de soles dentro de Betelgeuse. Entonces vas viendo el tamañito, cómo van las cosas creciendo. Y aún así no son de las estrellas más grandes. Entonces, volvemos al sistema solar. El sistema solar son 8 planetas, más 5 o 6 planetoides más o menos del tamañito de la Luna. De hecho, si vamos a mirar a Titán, casi prácticamente es más grande que Marte. O sea, y es una luna, no la consideran un planeta como Marte. Ya son criterios, no sé, que manejan los científicos, pero el punto es que en este espacio de este sistema solar hay una cantidad de asteroides, de planetas, de la estrella del Sol, de gas, de polvo, partículas, de cometas, está el cinturón de Van Allen, el cinturón de Van Allen, el cinturón, ¿cómo se llama?, de asteroides, el cinturón de Cuvier, o sea, y está lo que llamamos la heliosfera, todo lo que envuelve al Sol, y esa masa de aire, esa masa de espacio, son trillones de kilómetros cúbicos. Y eso ni siquiera abarca medio año luz, de punta a punta. Ahora pónganse a pensar, eso se está moviendo. De hecho, el Sol se mueve a 500 kilómetros por segundo alrededor del centro galáctico. Nos demoramos más o menos 250 millones de años en darle una vuelta al centro galáctico. Entonces, pongámonos ya en el lugar de nuestra galaxia. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro, 30.000 años luz de grosor, y en ella hay más de 400.000 millones de estrellas. Y ella se está moviendo alrededor de un grupito llamado el grupo local, que son 35 galaxias, estas aproximadamente. Está Arconis y Andrómeda ahí metidas. Y este grupito está girando en torno al cúmulo de Virgo, y a su vez al supercúmulo de Sagitario. Y si nos ponemos a mirar, que eso suma más o menos varios millones de galaxias, eso no equivale ni siquiera a una décima parte del 1% del universo total visible. ¿Me van entendiendo? O sea, ¿cuánto volumen puede haber en el universo visible que según los científicos aproximadamente tiene 93.000 millones de años luz y está en expansión? Y hay regiones vastísimas del universo
que no son visibles y no se sabe qué hay ahí. Para que venga alguien a decir que esto rige todo el universo. O que alguien venga a decir, no, es que la divina fuente es muy tonta, ella no tiene, ella no es capaz de hacer esto y aquello, ella no previó eso. Pues, eso se llama antropocentrismo espiritual. Así como hay ego, narcisismo espiritual, también hay antropocentrismo espiritual. Cuando uno se pone a hablar de los arturianos, andromedanos, pero los de aquí de la constelación, y de todas esas razas que Corey Wood ha hablado más o menos de que hay alrededor de unas 400 y al menos de las que estamos interactuando, incluso se sabe que no se conocen todas las razas que hay en solamente esta galaxia, que Carl Sagan en su libro Cosmos la llamaba Carina Cygnus o la Vía Láctea. Si aún ni siquiera podemos saber qué hay en nuestra galaxia y que cada día los científicos han tenido que desmontar leyes de la física que eran consideradas inmutables y ahora han tenido que replantearlas y otras que fueron ridiculizadas ahora las tienen que tomar muy en serio. De hecho, mire lo que pasa con la gravedad. La ley de gravedad no es ahora lo que realmente es. Ya se está sabiendo y descubriendo de que la ley de gravedad no es una de las fuerzas importantes del universo. Y se están descubriendo muchas cosas más. Yo en su momento se los dije a ustedes en un video. La ciencia es tan arrogante porque se convirtió en un dogma que las leyes que conocen los científicos, la ciencia apenas es el 1% del total de las leyes que pueden estar rigiendo el universo, visible y conocido. ¿Qué otras cosas pueden haber afuera? Por ejemplo, Nassim Haramein presentó la hipótesis de unos científicos que descubrieron que el momento exacto del origen del Big Bang, que fue en el caso de los que conocemos esto, el tercer origen, en el momento que se dio ese Big Bang, las condiciones y características de ese momento singular eran similares al agua. Y fuera de eso, ya se descubrió de que hay un quinto elemento cuyas características con base a temperatura y a presión se comporta como un líquido y a la vez es un sólido. Pero no es lo uno ni lo otro. Y es el quinto estado de la materia. Entonces, cada día se descubren cosas nuevas a medida que la mente se va liberando de las trabas que nos tienen limitados, porque solamente estamos usando el 10% de nuestra capacidad intelectual. Nuestro cerebro tiene tantas neuronas como estrellas tiene nuestra Vía Láctea y tiene una cantidad de sinapsis, de conexiones entre neuronas que puede superar el número de sistemas solares de toda la galaxia. Entonces, limitar nuestro conocimiento a lo que dicen unos simplemente porque así lo dijeron y nadie se ha atrevido a decir lo contrario, es ya caer en un sabotaje interno de nuestra propia capacidad de intuir y percibir. Pero ese no es el punto. El punto es que quiero que imaginen cómo podemos caer nosotros en la pretensión, o estos masterclass, o estos sabios, o esta gente que habla de eso, podemos creer que el karma se aplica a todo el universo. Lo que conocemos de la divina fuente ni siquiera es el 0,00000% de lo que realmente ella puede hacer y expresar. Y lo único que nosotros sabemos de ella, en cierta manera, es un eco a través de las diferentes dimensiones que ha llegado a través de lo que nosotros llamamos espíritu, nuestra alma. Y como decía muy bien aquí Iván, estos masterclass o estos maestros ascendidos, ellos no pueden ir más allá de lo que su propia capacidad puede tener, y pretender que ellos pueden entender o interpretar la voluntad de la divina fuente es creer que ellos son la divina fuente. ¿Y cómo resolvieron eso? Con el sofisma de ser un fractal.
Entonces, ¿qué es el karma? Si yo les planteé a ustedes esta visión, esta imagen de la vastedad del universo, es que no hay una mente aquí lo suficientemente ilustrada, imaginativa, para poder siquiera llegar a imaginar y contener esa vastedad. Es que se sale de toda lógica posible que nosotros tengamos, poder calcular e imaginar esa vastedad. Y lo estamos hablando desde el punto de vista de los reinos de materia. Aquí no he tocado el tema de los reinos del uso de antimateria, que ese es otro cuento. Y como les dije, allá no hay dimensiones, hay una sola dimensión porque las abarca todas. Entonces, usted poder entender eso, si apenas logramos entender qué es esta, ahora vienen estos berracos a decir que no, que la 3D es satánica. Es tanta la arrogancia de estas personas que vienen a decir que la 3D es satánica, que no caen en la cuenta o creen que somos tan idiotas, que no nos vamos a dar cuenta que están insinuando que la divina fuente, que es la creadora de todo, es satánica. Ella, la 3D, que es parte de su creación, es satánica. ¿Hasta dónde llega esa arrogancia, ese ego, que ni siquiera son capaces de ver el tamaño de barbaridad de lo que dicen? Yo incluso aquí trato de ser lo más respetuoso posible, de no pretender saber lo que piensa la Sagrada Fuente. Ni siquiera los ancianos de los días lo saben. Y es lo máximo que hay en evolución en este momento, en la 12ª dimensión, y ellos ya están ingresando a la 13ª. Yo lo dije en unos videos anteriores. Hay 352 potenciales dimensiones. Pueden haber más, eso ya cada quien lo investigará, pero potenciales al menos en lo que se sabe de esta realidad y de este universo. Y hasta el momento en evolución vamos en la 12ª, que ya se consolidó y se está creando las bases de la 13ª para que la 12ª se convierta en el tercer portal. Entonces, ¿cómo es que hay gente que pretende creer que tiene la respuesta y sabe lo que solamente la divina fuente sabe, que ni siquiera nosotros podemos aproximarnos a ello? Es como pretender de que una célula de nuestro dedo gordo del pie sepa lo que es la totalidad de mi conciencia. Forma parte de mi ser, sí, esa célula, pero materialmente, pero ella no podrá interpretar mi alma. Entonces, veamos ese universo como eso, como ese cuerpo, y que la conciencia, la divina fuente, es esa imaginación que ella tiene. Entonces, nosotros vendríamos a ser ni siquiera una célula de ese cuerpo tan vasto. Pero el punto, para que lleguemos y concretemos, es que creer o pretender de que es necesario reencarnar para corregir una falta, un error, teniendo la vastedad de este infinito para evolucionar, es un contrasentido. El karma, al menos como lo he entendido, es un conjunto de principios que por resonancia están establecidos en la medida que se va evolucionando en las dimensiones de las realidades de materia, con el ánimo de proteger a lo que es, digámoslo, entre comillas, indefenso, débil, y de incentivar y motivar el avance de los que podríamos llamar, entre comillas, más fuertes, más desarrollados o evolucionados. Es como decía aquí Gibran, el que se tropieza con la piedra
visto desde esta óptica de lo que es el karma realmente, es la lección que le está dando a los que vienen detrás de que ahí hay una piedra para que no caigan. Y también es la lección de los que ya pasaron, porque van tan rápido que quizás en su afán de avanzar tan rápido se les olvidó o no tuvieron tiempo de advertir que hay ahí una piedra o de quitarla del camino. El karma se encarga de señalar la piedra. El que se tropezó, demostrarle a los otros que ahí está. Y demostrarle a los que avanzaron, mira, te descuidaste y había una piedra ahí. Deberías haberle avisado a los que iban detrás. Ah, entonces ya sabe que debe estar más pendiente. Hubo castigo por ningún lado. Entonces te preguntará, entonces ¿qué pasa con el que se cayó? El karma le permite, levántese. Aprendiste una lección porque te estás convirtiendo en maestro. Eso es el karma. Cuando el humano interpreta los conocimientos y principios de las filosofías y sistemas de creencias orientales, estoy hablando de los occidentales, rectifico, entonces no el humano, las personas que son de Occidente, que empiezan a interpretar los sistemas de creencias y las filosofías orientales, lo hacen como lo dije en su momento, tomando como referencia la lectura de ese libro de Animales a Dioses, se hace desde la mentalidad occidental, o sea, desde la mentalidad neoliberal, o desde la mentalidad liberal, perdón, desde la mentalidad liberal. Y esa mentalidad liberal está ahora permeada por lo que llamamos neoliberalismo. Ahora sí quedamos claros. Entonces, cuando uno se pone a mirar que, por ejemplo, cuando hablan de Enoch, presupone entender o aceptar que la versión bíblica del Génesis, donde está Noé y donde está todos esos mitos del Antiguo Testamento, son la única fuente de información, cuando precisamente la historia de Noé y Enoch y lo que hay en el Antiguo Testamento es una copia tomada de escritos mucho más antiguos de origen sumerio, acadio, babilonio. Y estos a su vez vienen de conocimientos más antiguos de las antiguas civilizaciones lemurianas y atlántidas. Es que había un carro con una alarma terrible, pero bueno. Entonces, hay gente que toma de que no, que Metatron y que todo el cuento que hay alrededor de este tema es así. Cuando un momentico, Metatron, tú estás hablando de que Enoch, que ni siquiera existió como tal, sino que fue más antiguo y que viene de otra fuente de creencias. Aquí hay algo que no cuadra, pero se lo apropiaron. Lo mismo pasa con la Cábala. La Cábala es un sistema de creencias de este pueblo que se llama elegido, que lo empieza a apropiar de otros pueblos antiguos, más antiguos que ellos, para validar y justificar el cuento de ser los elegidos. Y que con el paso de los milenios se fue filtrando a la sociedad occidental ilustrada europea, y es todo lo que ya hoy día sabemos. Entonces la cuestión es, ¿eso lo valida como verdad? Lo mismo pasa con las enseñanzas del karma. Cuando uno se pone a mirar que el hinduismo parte de creencias mucho más antiguas que se dieron en el Valle del Indo y que son remanentes de lo que fue la antigua Lemuria y remanente de lo que fue la antigua Atlántida y que tiene que ver con el conflicto que hubo entre enlitas y enquitas y que eso de manera distorsionada se convirtió en las antiguas tradiciones de ellos que nos llegaron a nuestro presente. Entonces hay que tener en cuenta que eso es una forma o una visión distorsionada de lo que ellos interpretaron a partir de conocimientos más antiguos. Y ahí cae lo del karma.
La sociedad occidental está basada en el derecho romano. Las sociedades antiguas del Medio Oriente estaban basadas en lo que llamamos el Código de Hammurabi, el sistema de ley del talión, del ojo por ojo. El sistema griego estaba basado en ese sistema también, o sea, la justicia no de haber venganza ante un delito o un crimen, pero era una visión muy subjetiva para ciertos intereses favorables a unas cosas y a otras no, por eso es que la esclavitud predominó, no se veía como un delito. Entonces, ¿cómo justificar que un esclavo sea esclavo y que tú seas rey? Hay algo muy bonito que le explicaba el papá de Odiseo, el rey Leartes, a su hijo sobre los esclavos. Y él decía, los esclavos obedecen a un signo del hado, o sea, lo que llamamos el destino. Porque tenlo presente, hijo, le decía el rey Leartes a Odiseo. Nadie quita que en tus viajes, o yo, por ejemplo, en mis viajes, pueda ser capturado y derrotado por los piratas y ser vendido en la plaza de alguna ciudad como esclavo. Ahora soy rey. Mañana puedo terminar siendo esclavo. Y los griegos empezaron a romper ese esquema de creer que todo dependía exclusivamente a ciertas circunstancias. Pero al final, todos estos sistemas lo que buscaban era justificar lo que en un video había mencionado yo en una de las reflexiones anteriores, lo que es el imaginario de los que están en el poder en su control sobre la mentalidad de los que están bajo ese poder, en donde la ley existe para los que están en esa mentalidad, mas no para los que tienen el imaginario, porque ellos se convierten en los jueces. Y eso se ha visto en todas las culturas. Está el que está aquí y el que está acá, lo que yo llamaba la mentalidad del colonizador y la mentalidad del colonizado, en donde el imaginario se impone a las mentalidades de los colonizados, que a su vez los colonizadores, su imaginario, formaría ser la mentalidad del imaginario de los que los controlan y están más arriba. Y en ese sentido, hay que justificar porque una inmensa mayoría que tiene las mismas capacidades que los otros debe ser considerados los de menos, mientras los de menos, en el sentido de cantidad, se les debe reverenciar como los que tienen más. Y por eso es que se inventan las religiones, y por eso es que se inventan los dogmas, y por eso es que se inventan las doctrinas, para que al final todos aceptemos de que hay unos por encima y otros por debajo. Y eso obedece a algo que dominaba esta parcela del universo hace millones de años, cuando se dio la guerra del IRA, en donde se descubre que lo que realmente causó todos esos males era un sistema de jerarquías y de castas, y que llevó a que hace 500.000 años se promulgara un edicto en donde se ponía fin al sistema de jerarquías y de castas, en donde unas civilizaciones se opusieron y consideraron que eso reñía contra sus propios intereses y buscaron la manera de evitarlo. Y ahí es donde estamos nosotros metidos en medio. Y para poder justificar el sistema de jerarquías y castas, se requiere establecer un sistema de superior e inferior. Cuando hablan los maestros superiores, los maestros ascendidos, están hablando de algo que jerárquicamente está por encima de vos. Lo ves en tu diario vivir, en tu diario cotidiano vivir. Siempre hay alguien que está por encima de vos. Y la cuestión no debe ser así. Es ese parte del proceso del despertar, donde estamos empezando a descubrir que las cosas no es piramidal. Si hay un sistema vertical y un sistema horizontal, pero en ningún momento piramidal. Un sistema vertical porque está subiendo, ascendiendo, subiendo escalones, dimensiones,
y un sistema horizontal donde todos estamos compartiendo todos el mismo rancho, el mismo barco. Si ese barco se hunde, se hundimos todos. Por eso es que donde va una, vamos todos. Por eso es que cuando yo digo nadie será dejado atrás, por eso es que la ascensión es un estado de conciencia. Hay unos ritmos y la divina fuente lo sabe. Y por eso es que en estos niveles donde estamos se está graduando el conocimiento y la energía para que lo entendamos así. Pero hay seres que lo han hecho por arrogancia, ego, lo que sea, que siguen manteniendo un sistema de estatus por encima en donde la jerarquía se debe mantener e imponer. Y ahí es donde entra el falso karma y el samsara y la reencarnación. Yo ya les dije que era el karma, pero sean unos minuticos y ahí van a ver lo que es el karma. Cuando el karma no es un castigo, el karma no es una acción punitiva, pero nos lo han hecho creer que es lo contrario. ¿Por qué? Se necesita un engaño para poder mantener a usted encerrado por libre voluntad para que de esa manera estos no sean juzgados por lo que estás decidiendo vos por libre voluntad. En cierta manera lavarse las manos como Pilatos. Y si uno se pone a mirar el discurso de la New Age, en cierta manera son Pilatos. Entonces, en ese sentido, ya tiene frío, en ese sentido, nosotros venimos de un sistema que ha sido reseteado en múltiples ocasiones. El reseteo más grande y traumático fue hace 12.500 años, el famoso diluvio, en donde todo se tuvo que volver a reescribir de acuerdo a los preceptos que los controladores querían imponer, y sobre todo los que ganaron en ese momento, porque había un intercambio de poderes. Hoy mando yo, mañana mandas vos. Pero a veces esas transiciones no eran pacíficas. Y a veces había que resolver el problema de que había partidarios de que vos siguieras en el poder, pero como este subía al poder, esos partidarios era como, qué problema. Hay que resetear y volver a empezar. Hasta que se llegó, otra vez el carrito ese, es que el problema, como el campo se está llenando de gente, hay gente comprando por aquí fincas y todo eso, hay gente que quieren traer ese demonio de la ciudad a un lugar tan hermoso como este. Pero bueno, el asunto, ese reseteo fue hace 12.500 años. No quiere decir que no haya habido otros reseteos, hubo otros más pequeñitos. El último fue ahorita en la Primera Guerra Mundial, donde se sepultó totalmente los vestigios de la Gran Tartaria, que eso es otro cuento que luego les comentaré, porque la Gran Tartaria hay un muchacho que yo no sé de dónde sacará la información del pelado, pero le digo una vaina, él está muy aterrizado en muchas cosas. El problema es que él está viendo algo desde una perspectiva que, como lo dijo muy bien un suscriptor, cuando estás viendo una dimensión la ves plana, pero si estás en otra dimensión ya no la ves plana. Entonces él está viendo las cosas desde una dimensión, pero hay cosas muy voladas que él está sacando, que en cierta manera es así, y que la Tartaria ha existido en diferentes líneas de tiempo. En esta en la que estamos, sus vestigios fueron más fáciles de borrar que en la otra línea de tiempo donde hubo necesidad de un holocausto nuclear. Pero el punto es que en estos reseteos, hace unos 12.500 años, cuando vuelve y comienza a desarrollarse esta humanidad, en donde prácticamente la dejaron a su merced, la dejaron prácticamente desde cero, con algunos pequeños núcleos que lastimosamente no alcanzaron a brillar y se autodestruyen o entran en una carrera de destrucción que nos vuelven otra vez a sepultar en lo poquito que habíamos avanzado, y es así que otra vez se vuelve a retomar el avance, dándose lo que se conoce hace ya unos 10.000 años, o sea, 8.000 antes de Cristo más o menos, unos 10.000 años, cuando ya otra vez volvemos a empezar otra vez después de tanta caída, y estos berracos lo que hacían era simplemente divertirse viendo. El punto es que el concepto de karma a estos seres controladores no les conviene de que usted lo sepa, al menos en su versión original. Y aquí hago un paréntesis que de pronto va a aclarar ciertas cosas que de pronto esta gente, la New Age, o no lo saben o lo están omitiendo.
Es cierto que hay un pacto de alma y un acuerdo de alma. Cada uno lo tiene, el original. Antes de que nos secuestraran y nos traicionaran como nos traicionó esas familias pleyadianas hace ya 500 milenios atrás, con tal de ellos salvarse en su pellejo, las almas que venían a mundos sagrados como la Tierra tenían un acuerdo y un pacto de alma porque no había ningún borrado de memoria. Por acá se cayó. Vamos a ponerlo por acá más bien. Chocho, tan lindo, tan hermoso. No había un borrón. Eran almas, seres, ustedes, todos nosotros, que veníamos de sistemas donde el karma real existe, donde el proceso de encarnación es real, existe, pero donde no había culpa, castigo, pecado y todas esas vainas que nos inventan, no. Entonces hubo unos pactos y acuerdos de aprendizaje para poderlos transmitir a nuestros hermanos y hermanas de los mundos de donde veníamos, dentro de ese proceso de autoconocimiento, de autoaprendizaje, de autoevolución y de cooperación y de co-creación en este proceso en que todos estamos montados, ayudando a la expansión del universo. Y que en esta pequeña parcela del universo, que no equivale ni siquiera al 1%, estamos viviendo esta aventura llamada humanidad, donde hay decenas, centenares de otras razas humanas y humanoides compartiendo este proceso de expansión. Pero yo me pego a algo muy hermoso que dijo Enrique Barrios en su libro Ami, el niño de las estrellas, cuando Pedrito le preguntaba a Ami, ve, y ustedes conocen todo el universo, y a mí le decía en un tono como enigmático, pero también pícaro, y decía, no, hay lugares y regiones que ni siquiera nuestros más sabios conocen. Y ahí está la aventura. Entonces, miren, y eso es verídico. Los andromedanos, por muy avanzados que sean, los arturianos, por muy avanzados que sean, por muy grande que sea el imperio Draco, por muy jodones que sean los arcontes, solamente han afectado una pequeñísima parcela de este vasto universo. Hay regiones del universo que ustedes no se alcanzan a imaginar lo que hay ahí. Y apenas conocemos unas pequeñas leyes, unas cuantas leyes. Entonces, hay un pacto de almas, sí, que vino con nosotros y que no lo han podido borrar y que está luchando por despertar y de hacerlo válido, cumplir, porque estos seres recesivos que nos han secuestrado, si no logran contener ese pacto de alma original nuestros, todo el karma les va a caer a ellos y les va a tocar compensar en aprendizaje. Y ellos no quieren eso, porque su ego es tan grande que, como se han sentido tan cómodos sintiéndose superiores, les va a tocar aprender desde abajo, volver a empezar la academia. Eso es lo que llamamos el reciclaje kármico. Y no es un castigo. Ellos se han densificado tanto que la única solución que hay es volverlos a amasar, volver a hacer el muñequito y que arranquen. Que ellos lo saben. Pero también hay solución para eso. Pero es tanta la arrogancia que no lo quieren todavía considerar. Pero no me voy a enfocar en esto, me voy a enfocar en esto. Entonces el punto ya para terminar es, si tenemos esta vastedad del universo y que hay tantas cosas por conocer y que apenas hay unas cuantas leyes que conocemos, de las tantas que hay y que son mucho más hermosas todavía, nosotros no podemos mirar las cosas desde la mentalidad nuestra, y ese ha sido uno de los errores por los que yo he identificado que estos supuestos canalizaciones no son lo que realmente son. ¿Por qué? Cuando hablan de un karma donde dicen tienes que repetir porque te equivocaste, esto lo elegiste por pacto de alma, una cantidad de cosas. Y ojo, el pacto original sí fue elegido por usted.
Pero los acuerdos de alma que se han dado dentro de este encierro ha sido mediante manipulación y engaño, en donde para evitar que usted continúe su evolución y diga lo que está pasando acá, te convencen para que con tu propio libre albedrío vos mismo te claves el cuchillo, metafóricamente hablando, y retrocedas y vuelvas a reencarnar en esta existencia cuando usted no lo tiene que hacer. Y por ahí derecho ellos garantizan varias cosas. La primera, su alimento. La segunda, su control y dominio sobre nosotros. Y la tercera, evitar que allá afuera se den cuenta de lo que está pasando acá. Pero por mucho que se esfuercen, ya los de afuera se dieron cuenta. Pero obviamente los tiempos de allá no son los tiempos de aquí y nosotros nos rige todavía la impaciencia porque se nos ha olvidado de que no somos esto. Y todavía no me han podido entender algunos, pero bueno, todo a su tiempo. A mí también me cuesta todavía entender algunas cosas, pero el detalle es este. Si yo fui asesino, por decir esto, ¿tengo que volver para ser víctima? ¿Para aprender? No. En otro orden de ideas, en esa otra realidad donde el karma es diferente, si fuiste asesino, fue una experiencia que experimentaste y que mostraste que ahí está la piedra, para que el que viene detrás no se tropiece con esa piedra. Y el que pasó no la vio y caiga en cuenta, ve, si me la vuelvo a encontrar allá, ya sé que la debo quitar a un lado. Y yo, que me tropecé en esa piedra, cogerla, ponerla a un lado y haber entendido la lección, reconocerla y continuar. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Si pensamos de esa manera, estamos pensando dentro del principio del talión, ojo por ojo, castigo, culpa, pecado, venganza. Y la justicia no es eso. La justicia es la compensación, la reparación y la resarcimiento. Es decir, como me tocó ser testigo hace unos años, cuando una persona que había asesinado a muchas personas va y le pide perdón a una de sus, un familiar de una víctima, yo maté a tu pariente, tal, y le cuenta, está enterrado en tal parte, yo mismo voy a ayudarte a esto, eso no te lo va a devolver, pero yo lo hice. Y si me quieres condenar, lo acepto. Y yo voy a pagar ante la justicia, el juez lo sabe, y esto forma parte de lo que voy a hacer en reparación. Y la señora lo mira, llorando la señora. No, tú tienes madre. Y el señor dijo, de pequeño la perdí. A partir de hoy voy a ser tu mamá. Y yo te visitaré a la cárcel. Y te acompañaré. Llegar a ese nivel de amor, de perdón, de entrega, de reparar, de soltar y dejar ir y de sanar, supera toda reencarnación, supera todo samsara, supera todo karma negativo. Ahí esa señora mostró lo que es encontrarse esa piedra. El samsara fue creado y diseñado para que mediante un sistema muy sofisticado de culpa, usted mismo decidiera, por su libre albedrío, no avanzar, sino devolverse, reencarnar, con el supuesto de compensar algo que hiciste mal. Pero lo que estás haciendo es que libremente estás aceptando estancarte y no avanzar. Y en ese proceso no hay un final. Porque si vos, digamos, cometiste una falta en esta vida, mueres, los señores del destino, que son los arcontes, te dicen, mira, cometiste este error, tienes que volver a nacer.
y usted lo acepta libremente porque crees que es así, y usted vuelve acá y nace, usted va a evitar hacer lo que hiciste mal, pero en ese proceso quizás le hagas daño a otro, o te lo infliges a vos mismo, o dejes de hacer algo que era importante, y otra vez te caen con el falso karma. Mira, es que volviste a equivocarte aquí, pasó acá, acá. Lo dije en otro video de reflexión donde yo les estaba comentando de eso. Y así nunca sales de esto. Es como el sistema de esclavitud que hay en el mar de la China, allá en el Triángulo del Dragón. Hay unos barcos en aguas internacionales que las llaman factorías. Allá hacen tus celulares. O al menos algunos componentes que por sus condiciones de toxicidad y de costos, ahí se pueden hacer sin responderle a nadie estas grandes empresas. Y yo he conocido y he sabido de casos, allá hay familias en donde por una deuda son esclavizados. Supe de una madre con 4 hijos. La deuda de ella eran infelices $50. Entonces, para pagar la deuda, ella tenía que irse a trabajar a esa factoría con sus hijos. Y en la factoría le decían, bueno, usted va a pagar $50 haciendo esto y esto y esto de tal hora a tal hora. Pero como usted tiene que utilizar esta cama junto con sus hijos, vale tanto. O sea que se le suma la deuda. Pero como usted tiene que comer, vale tanto, se le sume a la deuda. Y como usted necesita las herramientas para poder trabajar en lo que necesitamos nosotros para poder vender y pagar usted su deuda, vale tanto, se le suma otra vez a su deuda. Y así. Y la señora, por el mero hecho de tratar de pagar esa deuda de $50, terminó debiendo más de 500. Y se volvió a repetir el ciclo. Se le descontaba. Incluso, vea, se te acabaron los zapatos, necesitas zapatos, téngalos. Pero se te suma a la deuda. Lo único que no les cobraban era respirar, incluso ir al baño, por el mero hecho de hacer del cuerpo sus necesidades. El papel higiénico vale, el agua vale, el uso del baño vale. Y así nunca podía acabar de pagar la deuda, hasta que un buen samaritano, una persona supo de la historia de ella, y enfrentando peligros y riesgos, llegó hasta allá y pagó la deuda de esa familia. Que ojo, era $50 y esta persona pagó más de $3,000. Y así logró liberar a 5 personas. Incluso le tocó pagar el transporte de estas personas en ese barco, en una lancha, a tierra firme. Todo lo tocó que pagar, pero esa persona tenía con qué y pagó todo eso. Y estuvo a punto él también de quedar esclavizado ahí. Si no hubiera sido porque él tenía amigos esperando lo que sabían, lo que estaba sucediendo y podían denunciar eso. Lo trágico es que cuando se denuncia eso, el barco desapareció. Después se supo que fue hundido, con más de 1.500 personas a bordo. Esas son las tragedias que ocurren y donde estos niñitos masterclass dicen que son híbridos portales de ellos. ¿De qué carajos? Y justifican esos horrores con el cuento de que solamente los iluminados ascenderán. Es una realidad que muchos seres humanos están viviendo todos los días. ¿Yo por qué no juzgo a esa cantidad de personas que hacen fila para hacer esto? Porque hay tecnología, yo ya se les he hablado a ustedes de control mental, de ingeniería social. Hay una cantidad de cosas que nos están echando en el aire, en la comida, en todas partes, que han mantenido nuestras mentes lentas. Fuera de eso están las redes, Wi-Fi y toda la vaina, los medios de comunicación. ¿Yo cómo voy a juzgar a un padre de familia que tiene que pagar sus cuentas, que tiene que pagar una cantidad de cosas, cuando en la empresa le llegan a decir de manera ilegal, pero como no hay suficiente gente denunciando esto, y extrañamente los que tienen el recurso y están pregonando a diestra y siniestra en las redes sociales que eso no se debe hacer, no pasa nada de ahí? ¿Qué pasó con las demandas que están diciendo que iban a hacer? Cuando un padre de familia le llega, el dueño de la empresa le dice, hermano, si usted no tiene el certificado, lo despido. ¿Por qué? Necesito garantizar mis contratos con otra empresa. Y esta empresa está diciendo que mientras toda la gente no tenga el certificado, no me contratan. Entonces yo tengo un dilema también. ¿Y qué hace una persona ahí? Ah, que ese es un discurso facilista, que al final entonces te escudas en eso. No es escudarse, es lo que está pasando, por Dios. Entonces,
Mientras la inmensa mayoría de los que están despertando están haciendo lo que dicen estos masterclass, de meter la cabeza en la arena, de alejarse de todo aquello que dice que te baja la vibración, todas esas personas que tienen el potencial de transformar la realidad y el mundo, no lo van a hacer dentro de un sofisma. Y ahí hay karma también. Pero no es un castigo. Van a aprender en su momento que están equivocados. Y cuando les toque enseñar eso en otros mundos, les van a mostrar dónde está la piedra, para que los demás no tropiecen en ella. Y los que no se tropezaron se den cuenta que van a encontrar obstáculos así y deben quitarlas. Todo es un proceso de aprendizaje que no se detiene. Es como lo que pasa en las escuelas de Finlandia. Un niño que digamos está en cuarto grado, de 9 años, por decir un ejemplo, no, más porque allá entran a los 7 años a estudiar, de 10 años, pongámosle 10 añitos, un niño que está en tercero o cuarto grado de aprendizaje, para pasar a quinto grado tiene que cumplir con unos objetivos y unas metas. Pero, digamos que en matemáticas no pudo cumplir. De los 10 objetivos en matemáticas solamente pudo cumplir 4. Y aún así lo pasan al quinto grado. Él empieza a ver matemáticas de quinto grado, pero obviamente como no ha cumplido esos objetivos, le queda algo difícil. Entonces hay otro niño que está en cuarto grado, que es muy bueno en matemáticas, y empieza a explicarle a este que ya está en quinto, cómo superar esos problemas matemáticos que no pudo superar estando en cuarto, para que de esa manera pueda manejarse estando en quinto. Y resulta que este niño que está en cuarto, que le está enseñando a su proyecto es enseñarle a un compañerito que no haya superado las pruebas de matemáticas de cuarto, pero que está en quinto. Es un asesor. No hay jerarquías. Van entendiendo. Y de esa manera, este niño al cumplir ese objetivo, lo pasan a quinto. Porque fue tutor del que está en quinto. El karma funciona así. Hay seres que en apariencia son inferiores, entre comillas, a nosotros y nos dan lecciones de vida. Ejemplo, personalmente lo voy a decir. Este video va a ser largo, pero es para que entendamos esto. Un indigente, un homeless, una persona sin hogar, que vive en la calle. Él se llamaba Ulises, o al menos ese era su nombre que decía. Yo en esa época era un pelado muy discolo, o sea, muy salido de la raya, cometiendo muchos errores. Un pelado que era muy joven en entonces, unos 17, 18 años. Y me había metido en situaciones donde consumía cosas, gastaba de manera equivocada el dinero. O sea, una persona con muchas dificultades y muy perdido. Pero me creía ser superior a los demás porque era supuestamente de una mejor familia y todas esas cosas. Y un día cualquiera amanecí en la calle y tenía hambre. Y caminando me encuentro a este señor que estaba en silla de ruedas, repartiendo comida a otras personas ahí de la calle, y me vio con la cara y el gesto que yo tenía. Le dijo: vos tenés hambre, ¿cierto? Y yo: ¿y vos cómo sabés? No, ven, este plato está muy limpio, es más, lo iba a usar para mí, pero para ti, tenlo. Mira el plato, sí, lo recibí porque olía riquísimo lo que estaban haciendo. Una sopa con papas, yucas, plátano, fragmentos de pollo, un aroma exquisito esa sopa. Y el hambre era mucho, y yo: venga pues. Y él me sirvió generosamente. Incluso la cuchara él cogió y la lavó en una agüita que yo veía que usaba él para tomar, o sea, era agua limpia. Aún así la lavó, me la puso. Tenga, yo siendo un desconocido. La mera ropa que yo tenía encima tranquilamente valía más que lo que él estaba haciendo ahí, repartiendo. En ese entonces, cuando uno tenía más o menos más. Y él no me dijo nada, no me juzgó, no me preguntó. Simplemente me dio de comer, como a otros tantos. Y empezó una pequeña amistad.
Cuando tenía oportunidad pasaba y le trataba de retribuir lo que había hecho y le regalaba cositas y así. Y un día, algo que yo me recuerdo mucho es que él me leía poemas y él escribía en un cuaderno sus poemas y era lo más sagrado para él. Y un día fui a llevarle unas cosas y él estaba haciendo agua de panela, o es un dulce de caña de azúcar, con limón, con galletas dulces y todo, a unos niños y estaba organizando una actividad pequeñita. Él era un indigente, él pedía limosna en los semáforos en las calles y con lo que él recogía vivía él y le ha dado a otras personas. Y este señor, Ulises, estaban los niños jugando. Cuando yo vi que una niña le llegó, le digo, Ulises, Ulises, mira, se me perdió la cometa. Ah, no hay problema. Y cogió su cuaderno sagrado. Arranca una hoja y hace una cometica de papel, le pone el hilito, la colita y se la da a la niña y ella sale feliz. Ulises, ¿qué acabaste de hacer? Es tus poemas, es tu cuaderno, vos no dejas que nadie te toque ese cuaderno. Sí, es verdad, nadie que no se lo merezca, pero es una niña y ver esa felicidad se lo merece. Esa era la humildad de un hombre que en apariencia estaba en un estrato social por debajo del mío. Y lo más impresionante era porque era inválido. Él era ladrón. Lo fue. Y él mismo me contó, un día estaba robando con un amigo y el dueño de la casa salió con una escopeta y disparó y me pegó en la espalda. Tuve que pagar cárcel, inválido. Nadie me fue a visitar. Todo el mundo me repudió porque era un ladrón, un delincuente. Empecé a chupar vicios, alcohol y todas esas vainas, a vivir de la lástima. Y un día me miré en un estado terrible porque la silla de rueda que me habían dado me la robaron. Y me vi en la calle tirado sin poderme mover. Y pasó un señor reciclador y me vio. Y sin decirme nada cogió unas cosas, fue armando y como pudo me hizo una silla de ruedas. Y se fue, ni siquiera le di las gracias. Y lloré, dijo él, lloré. Y me di cuenta que no me había abandonado Dios. Y decidí, a pesar de mi miseria, ser digno ante sus ojos. Ahí se dio la semilla de lo que después se llamaría Aires de Paz cuando yo monté ese proyecto. Pero también ahí decidí dejar de consumir sustancias, de beber, de tener esa vida tan mísera, tan miserable, y de darme cuenta que yo no estaba solo, que la santa presencia estaba ahí, y que todo son experiencias. Eso fue un castigo. Lo que él vivió, yo le dije, oye, o sea que con ese escopetazo vos te castigaron. Dijo, no, eso no fue un castigo, fue la liberación. Entonces, si vamos a entender el karma, hay que entenderlo de que no es un sistema de castigo, no es un sistema punitivo, de venganza. El karma es simplemente un sistema de aprendizaje donde hay unas leyes que no son inmutables como las creen algunos o las quieren hacer creer. No, son leyes que están en evolución, que se van adaptando a medida que hay saltos de conciencia y que por resonancia se aplican, se asimilan, se aceptan, se viven y que tarde o temprano vos lo vas a entender y cuando lo entiendes pasas al siguiente nivel. No tiene sentido retroceder. Los que pregonan que el karma, el samsara, la reencarnación es válido y que forma parte de la vida fuente,
se los digo con toda la certeza de mi corazón, sin que me tiemble la voz en este momento. Están equivocados, si es que no están mintiendo. Y si bien son tradiciones que tienen milenios de haber sido escritas, fueron de personas sabias que, dadas las circunstancias de esos contextos, creyeron que ese conocimiento era necesario mantenerlo para que la gente entendiera de que había una reacción, una consecuencia a tus actos. Porque eran tiempos convulsos. ¿En qué época fue escrita las leyes del karma según los escritos hinduistas, tibetanos y toda vaina? No tienen más de 5000 años. Y si uno se pone a mirar cómo eran esas épocas y mirarla no desde nuestra óptica, sino desde esa perspectiva, te vas a dar cuenta que eran épocas muy oscuras y que era necesario un conocimiento que de pronto estaba distorsionado, pero que era necesario que se empezara a entender de que lo que haces, lo que asumes, debes ser responsable de ello. Y no echarle la culpa a los demás. Lastimosamente, los controladores han utilizado eso para justificar y crear y construir todo un sistema dogmático de creencias a través de religiones y sistemas legales y judiciales para que usted, engañado dentro de ese sistema, sin tener conciencia de ello porque te borran la memoria, libremente elijas seguirlos alimentando, reencarnando una y otra vez, cuando la evolución es ascensión. Esa es mi lógica. Y además porque dentro de mis memorias recuerdo la época cuando yo estuve al servicio de Rama, del señor Rama. Y cuando uno se pone a mirar la historia de Arjuna, ese hermoso diálogo que tuvo con Krishna, porque Arjuna no quería usar su arco, porque lastimaría gente, estaba cuestionando sobre lo que era el karma. Y ahí está la clave. En ese diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, ahí se está desmontando de manera muy sutil el gran engaño del falso karma y del samsara. Y toman el ejemplo de la escalera, y todo es una decisión. Las leyes, las de acción y reacción, causa y efecto, como es arriba es abajo, abajo es arriba, todas ellas forman parte de acuerdo a una mentalidad dentro de un esquema dimensional. Pero lo que buscan es que vos ascendás, vos te vayas adecuando, vos vayas creciendo y que por resonancia las asumas. Y el karma está diseñado para proteger a los que están en la ignorancia y para impulsar a los que están en el conocimiento. Si hay algo malo en lo que estoy diciendo, pero yo no estoy aquí justificando ni alcahueteando a nadie. Es más, ¿qué hacer ante la persona que te violó? Como me preguntó alguien. Yo creo que la respuesta la di cuando comenté esa anécdota de esta señora que perdonó el asesino de su hijo y que hizo algo más, lo adoptó. Para ayudarlo. Y de esa manera ella se ayudó a sí misma. Sé que no es fácil, porque estamos dentro de un sistema de valores en donde el castigo es lo que más nos han impulsado a aceptar o creer. Y que todavía estamos dentro de un sistema de culpas y pecados, doctrinas, en donde estamos en una polarización. Pero en verdad les digo, solamente cuando hay amor verdadero en nuestro ser, empezaremos a entender que todo está bajo el mismo sol.
y hay una araña enorme que viene por allí. Es muy bonita. Ay, ve. Más o menos de este tamaño. Así como salió el sol está brillando igual para justos e injustos. Y si hay un universo tan vasto, ¿cómo nos vamos a limitar y a tener una pobre imaginación de creer que todo funciona mediante un sistema de recompensa y castigo? El que entendió, entendió. Muchas gracias y espero que esto les pueda servir en algo, y creo que ya he respondido otra parte del cuestionario que me pasaron, que de hecho no he salido con el papelito, pero que era necesario hacer esto para que empecemos a entender de que donde hay amor siempre se puede volver a comenzar de nuevo un paso más. Es como el profesional termina su título universitario, todo el tiempo que tuvo desde el preescolar hasta ahí, y le están diciendo, oye, no te olvides de hacer la maestría, seguir estudiando. Esa es su opción, pero también está aquel que nunca tuvo un diploma y sabe más que uno. Ahí está la moraleja. Y la divina fuente sabe por qué hace las cosas. Por eso es que les decía, hay que mirar de frente a la oscuridad, porque somos luz. Brilla con la luz. Y no estaría menos que el verdadero karma sea eso, y el dharma, en su verdadera acepción, no es el pago, el tributo o la compensación de haber sido bueno, no, es la verdadera espiral de la ascensión, el dharma, que es el resultado de haber practicado karma, porque es una práctica en donde nadie se queda atrás. Si ustedes vieran cómo evolucionan allá afuera, es hora de salir de este engaño, pero la decisión solamente es tuya. Ya les he dado, como otros tantos les han dado, pequeñas chispas para que empiecen a construir ustedes mismos su propia verdad. Muchas gracias.